Bueno, le damos la bienvenida a Bisagra, lo saludamos a Carlos Magno, acá Fabricio de la Namuncurá, te saluda, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, Carlos es representante de ATECH, de la conducción de Daniel Murphy. Carlos, ¿qué te parece explicar, qué te parece, digo, si le explicás a la audiencia este nuevo atropello, esta medida, como ustedes definen, de extorsión del gobierno para con el sector docente? Bien, eso justamente estamos haciendo en la recorrida de escuelas hoy por Puerto Madryn, ayer fue por el Valle, hablando con los compañeros en principio para aclarar lo que está sucediendo desde la última paritaria y sobre todo lo que empezó a circular ayer, que es un nuevo ataque del gobierno sobre los derechos laborales, algo que este gobierno en particular no ha respetado para nada. No estamos hablando únicamente de los salarios, sino también de los derechos sindicales dentro de las escuelas que no quieren que se practiquen. Siempre los han mantenido o han pretendido que estén al margen de la existencia de las escuelas, los derechos laborales, pretendiendo que eso no tiene validez adentro de las escuelas, algo absolutamente inaceptable. Por eso hoy recorremos las escuelas, primero para aclarar lo que ha sucedido en las últimas semanas, después de la firma de la paritaria, en la que ATECH no aceptó la propuesta del gobierno, es el único sindicato que no lo ha aceptado, sí le ha pedido al gobierno que esa plata que tiene, que la vuelca dentro de los salarios, porque no estamos llegando a fin de mes y sería doblemente extorsivo que encima de los salarios de hambre que paga, cuando tiene plata no la cargue en el sueldo solamente porque no consiguió que un sindicato escriba que acepta una propuesta. Ahora te quiero hacer hago un asterisco ahí, te dejo seguir hablando y después te voy a preguntar, dale. Dale, nos ibas a preguntar algo, bueno, lo dejás para después. Sí. Eso estamos aclarando, entonces estamos diciendo, ATECH no aceptó la propuesta por insuficiente, un 10 más un 4% y mantienen el bono, eso es inaceptable, con salarios que no están llegando al costo de la canasta familiar. Por eso es que también pusieron la quinta hora, pretendiendo extorsionar a maestros para que con una hora más y unos pesitos más agarren viaje con esto, lo voy a decir de esta manera, porque ha sido así de grosera la propuesta de la quinta hora, algo que ya directamente estamos rechazando, porque además de la improvisación, ha sido extorsiva y violenta, por donde se la mira la implementación. Acá tenemos que lamentar la actuación de algunos funcionarios docentes que están en puestos jerárquicos en el ministerio, que han transmitido esa violencia a través de los distintos órdenes como bajadas. Se ha llegado a decir en una reunión con directivos que si no les gusta tenían que renunciar, algo que nunca habíamos escuchado y que seguimos denunciando, y por eso hoy estamos convocando a que el día de la jornada pedagógica, el día jueves 27, recordemos que es una jornada pedagógica que sacaron de la galera cuando el 21 de septiembre pretendieron dejar sin efecto ese receso escolar, como está normado en el calendario escolar, y lo trasladaron para el 27. Bueno, ese 27 estamos convocando a los compañeros a que a partir del mediodía empleemos esa jornada en la que no vamos a tener alumnos para protestar, para repudiar el accionar del gobierno, para repudiar la resolución 744 que ayer empezó a circular, que intenta prohibir el derecho de la asamblea laboral, algo que está normado en la Argentina. Intentan prohibirlo dentro de las escuelas y amenazan con que va a pasar a descuento. Eso se va a estar respondiendo legalmente por parte del sindicato hoy, antes del mediodía, y va a estar circulando, pero desde ya le estamos diciendo a los compañeros, no bajemos la cabeza frente al atropello del gobierno de Arcioni. Y para el 4 de noviembre, la semana que viene, estamos convocando a que mandatemos paro para que en esa jornada de paritaria vayamos a reclamar otra vez al gobierno que con estos salarios de miseria que paga no estamos llegando a fin de mes y que tiene la obligación de poner una mayor recomposición salarial sobre la mesa si quiere que los docentes acepten algo, junto con la reposición de todos los descuentos por medida de fuerza que hemos hecho a lo largo del año y que no ha sido otra cosa que reaccionar frente a este atropello del gobierno constante con los salarios que pagan. Eso es lo que estamos planteando a los compañeros en Puerto Madryn y en cada una de las ciudades de la provincia.
Están escuchando a Carlos Magno de ATECH. Ahí hice un asterisco en lo que vos decías, cuando dijiste que el gobierno paga igual, a pesar de que, digamos que la negociación no es exitosa, ¿no? O sea, pasa por encima de la que es la negociación paritaria y deposita igual ese ofrecimiento como si hubiese sido aceptado por todos. Esto no me queda claro, ¿puede hacerlo? ¿No puede hacerlo? Digamos, porque ATECH dice, el aumento es miserable, no hay acuerdo, pero se paga igual. Así vino pasando todo el año. Vamos a volver hasta el 3 de agosto. El 3 de agosto, en una de las fechas paritarias, el gobierno ofreció un 10% de recomposición salarial sobre el salario básico. Esa expresión sobre el salario básico es sumamente importante para nosotros porque al ser incluido cualquier incremento en el básico, los jubilados van a ver en sus sueldos esa recomposición sin problemas, algo que no sucedió con el bono. Pero vuelvo al 3 de agosto. En esa oportunidad todos los sindicatos rechazamos la propuesta por insuficiente y le pedimos al gobierno que la mejore. Lo que hizo Mariano Arcioni, fue valerse de ese rechazo para sacar por decreto esa plata que iba a ir al básico como un bono. Y es lo que terminó pagando, como un bono que no cobraron todos los docentes porque generó innumerables problemas y que también tuvo que ser reclamado por parte de los jubilados para que se pague como correspondía. Esto es lo que generó el rechazo del 3 de agosto. Cuando llegamos a esta paritaria de hace 2 semanas, la mayoría de los sindicatos, excepto la ATECH, aceptó la propuesta, declarándola insuficiente, por supuesto, y planteándola como una extorsión, y la ATECH lo que planteó fue que no aceptaba la propuesta por insuficiente, pero que le reclamaba al gobierno, porque es su obligación, que si tiene la plata para mejorar el poder adquisitivo de los docentes, que lo vuelque al salario de los docentes, y no que lo use como una extorsión, como hizo el 3 de agosto. Eso es lo que planteamos de parte de la ATECH, por eso es que finalmente cargan en los sueldos esta mejora del 10%, que vuelvo a decir, uno lo dice mejora porque de alguna manera tiene que definir, pero es plata que no va a hacer que solucionemos nuestro salario respecto de lo que reclama la canasta familiar. Estamos en -0 todavía los docentes respecto de la canasta familiar porque el gobierno tuvo los salarios congelados durante 2 años y lo que ahora ofrece no recompone de ninguna manera esa situación. Esa es la explicación última de por qué se carga esta recomposición aún sin la aceptación de la ATECH. Carlos, buen día. Lo saluda Facundo Navarro. ¿Cómo le va? Hola Facundo, ¿cómo está? Bien. Complementando un poco el análisis de Fabricio, ¿no? Y usted ponía un punto, si se quiere, de línea de tiempo en el 3 de agosto y ese 10%, si no me equivoco, corríjame en función de los pasos que se fueron dando, pero estaba el famoso 5% de cuando recién había asumido Arcioni no, Grassini, que se cargó a las apuradas en aquel ofrecimiento del 15% para justamente que impacte en el mes posterior y que como que después se iba a hablar, ¿no? A la propuesta inicial del 15%, de la cual ustedes habían rechazado, no estaban de acuerdo, se llegó a la determinación, dígame si no voy bien, de depositar ese 5% por el tema de las cargas que se venían en el cierre del mes, y después quedó una especie de gris en donde no se sabía si ese 5% se iba a tener en cuenta para el 15%, o sea, el 10% restante, o si ese 5% era parte del 15% que se venía discutiendo. ¿Más o menos se entiende el momento? Sí, entiendo. Bien. Ese 5% era parte de un 15% que querían pagar en 3 cuotas, y la última cuota iba a terminar con el sueldo del mes de noviembre. Exactamente. Esa era toda la propuesta que tenían para el segundo semestre. Cuando arrancamos julio, después del receso de invierno, recordemos que el ministro Ayala, que era el que llevaba adelante las paritarias por parte del gobierno, lo que había planteado era que como toda propuesta para el segundo semestre, había un 15% dividido en 3 cuotas, cuya última cuota iba a
incorporarse con el sueldo del mes de noviembre. Por supuesto, eso era miserable en ese momento, lo era antes o después, igual era muy poco dinero, y sobre todo se lo iban a pagar en cuotas terminando ya el año y cerrándolo con esa última cuota. Un logro, eso lo tenemos que decir, aunque sea un logro muy poco significativo, pero fue un logro que se obligara al gobierno a que eso ingrese ya está ingresado en los salarios docentes. Ese 5% del que habla usted, eso surgió en una reunión allá por julio, cuando es el ministro Ayala el que dice, bueno, ustedes no aceptan esta propuesta de las 3 cuotas, pero él propone que se cargue ese 5% y que se siga discutiendo el resto. Y esa propuesta de Ayala, que ese 5% ingresó en el básico, luego quedaba el 10%, que de ninguna manera íbamos a aceptar que sea en cuotas, y ese es el 10% que llega el 3 de agosto. Exacto. Ese es el 10% que se discute el 3 de agosto, y que como no se aceptó por parte de los sindicatos, porque era muy poca plata, era el 10% sobre menos de 40.000 pesos, o sea, son menos de 4.000 pesos los que iban a ingresar en el salario, y con los descuentos mucho menos, por supuesto. Entonces es lo que se rechaza, y ahí es lo que hace Arcioni, que describí hace un momento, que Arcioni lo transforma en un bono por afuera del básico, que lo paga por persona, no por cada puesto laboral, que es la misma plata, seas director, supervisor, maestro, preceptor, es la misma plata para todos, sumamente distorsivo de las responsabilidades, y que le generó un problema a los jubilados porque el ISIS no quería pagar el mes de agosto a los jubilados por una interpretación amañada que hacían del decreto que había hecho Arcioni. Sí, de hecho eso es lo que venimos viviendo. De hecho nos explicaban, perdón que lo pise Magno, adelante. Nos explicaban desde jubilados, que también lo hacen con una claridad bastante meridiana, cómo habían obtenido a partir de eso el retroactivo, ¿no? Cobrando 2 meses juntos, y que además se saque de la palabra, nos retaban de alguna manera, ¿no? La palabra bono por un adicional remunerativo que inclusive por ley, por cómo está descrito, deben cobrarlo no solamente hasta el mes de diciembre, sino que se debe reactualizar el año que viene. Eso es lo que entendimos con respecto al tema de los jubilados. Mi consulta es la siguiente: en función de todo esto que está mencionando, y por eso está bueno ir repasando, porque nos va tapando la ola informativa y los meses y los números, y obviamente la mirada de cada quien. Uno lee y sabe que lo lee en función del copy y pego de la gacetilla del gobierno, pero uno lee por ahí las portadas de los diarios y dice el sueldo de los maestros el mínimo es de 100.000, más de 100.000 pesos, ¿no? Y ahí se genera también todo un caldo de cultivo en la comunidad, que obviamente por lo general termina poniendo al docente en el centro de la escena como el malo de la película. Ahora, la pregunta que acá sí le corresponde, me parece, responder a la dirigencia de Techo, por lo menos uno se la consulta a ustedes, es como que, y obviamente es una cuestión muy subjetiva, ya acá no hay número, no hay 5%, ni 10%, ni porcentaje de por medio, sino una consulta netamente política y subjetiva. Es como que se pone, lo escucha usted, lo escucha Murphy, con quien tenemos un buen diálogo también, en su momento inclusive con la otra gestión de ATECH, pero se pone como el foco en Arcioni, o en Ayala como interlocutor, o en la ministra en su momento Perata, que no quería participar de las paritarias, que después tuvo que participar, lo mismo ahora Grassini que habla de mejor diálogo, pero ¿cuál sería? Es como que terminan quedando a merced, esta es la sensación que da, de esa determinación del gobierno. No sé si es entendible, más que la pregunta, el comentario. Sí, creo que entiendo el planteo, lo que intentás expresar. Nosotros hemos planteado desde que asumimos el año pasado que los logros que obtengamos y los que persigamos deben basarse en la propia fuerza que reunamos como colectivo docente. Eso es lo que seguimos planteando en las escuelas. Acabamos de salir de una escuela secundaria y estuvimos discutiendo eso con los compañeros. Cómo venimos golpeados por los ataques constantes del gobierno al sector docente, y cómo este año ha sido particularmente difícil para todos, porque el ataque se ha redoblado por parte del gobierno, poniendo más plata
en los medios de prensa, por ejemplo, para engañar a la comunidad, como recién decías. Uno ve las tapas de los diarios donde dice la quinta hora es un éxito, los docentes cobran más de 100.000 pesos de sueldo. Son todas mentiras, son todas amañadas realidades que hacen, como hicieron con ese número de que los docentes iban a cobrar más de 110.000 pesos, estaban sumando hasta el último centavo, en el mejor de los casos que aporta Nación con el incentivo, y además el sueldo en bruto sin ningún tipo de descuento, y en la mejor de las situaciones, una situación que no existe en la realidad. Ahora, la pregunta, creo que la que vos hacés tiene que ver con esto. Si nos vemos a merced del gobierno o si vamos a basarnos en lo que nosotros podemos lograr como sindicato, con la fuerza colectiva de los compañeros, para que el gobierno no nos atropelle de esa forma. Y eso es lo que seguimos planteando en las escuelas, en una situación muy difícil, porque hay factores que particularmente en la escuela juegan, que es la relación con la comunidad y la responsabilidad que nosotros tenemos con la comunidad. Cada decisión de parar en una escuela primaria, secundaria, de nivel inicial, hoy resulta mucho más complicada que hace unos años, porque venimos acarreando años de tener que hacer paro, y eso se nota luego en las escuelas, se nota en el proceso educativo. Eso no lo vamos a omitir, no nos vamos a hacer responsables, porque es el gobierno el que genera esta situación, al que no le importa que haya clases o que no haya clases, porque esto lo vuelvo a ratificar, a Arcioni no le importa si hay o no hay clases, no le importa si hay o no hay paro, lo que le importa son las consecuencias políticas. Pero hubo semanas sin clases en las escuelas, no por un paro, sino porque el techo se llovía, no había calefacción, la escuela era un desastre, y no le importó tampoco arreglarle inmediatamente. Esa es la realidad que nosotros afrontamos, que el sector docente afronta, y esta relación con la comunidad en la que está siendo disputada la comunidad por el mismo gobierno, tratando de ponernos en el lugar de los que somos los malos de la película, de que somos los vagos, que no queremos trabajar, que nos sobra la plata y nos quejamos de lleno, cuando la realidad es completamente otra. Esa es la complejidad que afrontamos, por eso siempre apelamos a los medios de prensa para que el papá, la mamá de nuestros alumnos conozca la verdad de lo que realmente pasa en las escuelas. Que los docentes estamos llegando a fin de mes, contando la moneda donde queda alguna y pensando todas las semanas qué más tengo que hacer, además de parar, qué más tengo que hacer, con el cansancio de 3, 4 años de estar peleándola, qué más tengo que hacer para que este gobierno ajustador como es el de Arcioni, protector de intereses de empresas como las pesqueras a las que le derogó enseguida un impuesto, para que este gobierno pague un salario por lo menos que posibilite llegar a la canasta familiar. Esa es la disyuntiva en la que nos encontramos todos los días cuando vamos a la escuela los docentes. Carlos. ¿Qué hago? Sí. En análisis final, en eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es como que hay una sensación de desamparo de quienes trabajan en educación, no solo los docentes que están frente al aula, pero sobremanera, sino toda la comunidad educativa que de alguna manera se ve afectada por esta situación de bolsillo. Para empezar, estamos hablando de una situación indigna, ¿no? En la que están los trabajadores de la educación en la provincia del Chubut, de un tiempo a esta parte, y esa profundización ya no encuentra respuesta, es una especie de análisis pregunta el que hago, en las medidas de fuerza ya, a esta altura, ¿no? Como que se ha normalizado que haya paro o no haya paro, hoy lunes, martes hay paro, habrá paro el 4 de noviembre, qué sé yo. Hay paro, en Chubut hay paro hace 6 años. Digo, eventualmente, un paro por semana o cada 10 días, o 2 paros, al gobierno no le jode. En la provincia se acostumbró y ha perdido efecto. Ya, digamos, las cartas están bien marcadas en ese sentido. A mí me parece que al gremio, al docente, o vos me dirás, no es para nosotros, sino es para la comunidad, me devolverás la pelota, no sé, pero te lo planteo así, no puede captar ese descontento que hay en el trabajador de la educación en una unidad para una respuesta. Eso es la sensación que a mí me da, ¿no? Que estamos dando vuelta a lo mismo hace un tiempo
y no hay mejoras, no va a haber, el gobierno no va a tomar otra actitud. Por eso, en parte coincido con el análisis, pero en parte me parece que, y la pregunta es, ¿qué estrategia está fallando para no contener ese descontento y transformarlo en una medida que el gobierno sí sienta, ¿no? Porque evidentemente, si no le importa que una escuela esté rota, llovida o que no tenga calefacción, tampoco le importa no tener clase. Como decís vos, le importa el impacto eventualmente electoral que esto tenga. Pero digo, esta situación no da más, ¿no? No da más. Los pibes, por la situación que atraviesan en su falta de escolaridad, y no dan más los docentes que cambian la plata, ¿no? Un docente hoy en Chubut, entre que morfa, viaja y vuelve, o paga la niñera y no le dan las horas nuevas no salen, la paritaria es una miseria, tiene ganas de parar, pero dice, ¿para qué voy a parar? Se le plantea la disyuntiva y dice, ¿para qué voy a parar si esto no funciona? No sé si me seguís. Sí, esa es la discusión que tenemos con los compañeros que siguen dando la discusión y siguen tratando de encontrar junto con nosotros la salida a esta situación. En primer lugar, lo que voy a volver a plantear es que nosotros estamos discutiendo cómo hacemos, pero le volvemos a decir a quien está escuchando el programa que el responsable primero es el gobierno, al que no le está importando cómo viven los docentes, a los que les exige cada vez más, cómo se vive dentro de las escuelas, que no mantiene, y no le está importando si se hace una medida de fuerza o no. Hoy, de hecho, hay numerosas escuelas en la provincia que no están teniendo clases porque los porteros están de paro, también por sus propias reivindicaciones. Y el gobierno no le está importando esto, ya lo está dejando. Esto es el desafío que nosotros tenemos, haciéndonos cargo de la parte que nos toca. Es muy compleja la situación y no estamos hoy logrando reunir por todos estos factores la fuerza para discutirle al gobierno esto, pero lo seguimos planteando a los compañeros porque no nos queda otra, a los trabajadores no nos queda otra. Podemos tener estos gobiernos más cínicos como los tenemos, pero no nos va a quedar otra que parar la pelota y así, teniendo el disgusto de la comunidad, parar la pelota y decir en algún momento, esto no va más y de acá no se mueve más esto porque no se puede vivir así. Esto ha sido planteado, lo plantean los compañeros, algunos ya lo plantean para el año que viene, esto no puede seguir así, no hay que empezar las clases, algunos plantean no hay que terminar este año, y en esa discusión estamos, en esa discusión de cara al 4 de noviembre, cuando tenemos una nueva fecha paritaria y volvemos a plantear al gobierno con los sueldos de hambre que se pagan en la provincia, debería darles vergüenza y deberían estar devolviendo la plata de los descuentos, porque esos descuentos lo que hicieron fue fueron hechos para denunciar que no llegamos a fin de mes y encima te penalizan con el descuento la última, ¿se plantea alguna situación judicial para frenar esto? ¿Alguna cautelar? Digo, ¿manotear de algún lado o ya está perdida esa? No, hoy antes del mediodía, de eso se estaba ocupando el secretario general, se está haciendo la presentación legal contra la resolución 744 que intenta otra vez, por 9ª vez, intentan prohibir las asambleas como derecho laboral. Esto se va a responder legalmente. Ya estamos advirtiendo a la comunidad de esto que hace el gobierno, que intenta teñirlo de defensa de la educación. No es eso, es un ataque a los trabajadores que somos los que sostenemos a la escuela y que cuando tenemos el derecho lo ejercemos, porque es el derecho de todos los que vivimos en la Argentina, el poder defendernos cuando la patronal te quiere hambriar como hace acá Arcioni. Hoy se va a estar respondiendo eso y para la semana y para el jueves se está proponiendo a los compañeros que a partir de las 12 del mediodía protestemos, salgamos a protestar. Ese día no vamos a tener chicos, es la jornada pedagógica, y el día y la semana del 4 de noviembre nos encuentre con alguna medida de fuerza que resolvamos en las escuelas para que el 4 de noviembre le digamos al gobierno, esto ya es inaceptable, no van a tener un acuerdo de la TECH, por lo menos de la TECH,
con las miserias que sigan presentando y seguir reclamándole de esa manera la recomposición que necesitamos. Vuelvo a decir, hoy estamos en la lona, aún seguimos en la lona porque hubo 2 años que postergaron el sueldo en Chubut, el sueldo docente, llevándolo hasta la parte más baja de la escala en toda la Argentina. Abrazo, que tenga buen día, Carlos. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por la discusión y por un gusto. el debate que tenemos. Sí, para nosotros también, por eso digo, les agradezco el espacio porque nos dan la posibilidad de explicar a quien está escuchando cómo es la realidad, que no solamente se trata de números y que la responsabilidad no es de los docentes. Nosotros no manejamos el presupuesto de la provincia, no decimos a quién se le perdona plata que debería ir a las arcas para que toda la población tenga ese beneficio. El responsable sigue siendo Mariano Orsioni. Abrazo grande. Ahí pasaba Carlos Magno, dirigente de ATECH, para completar la información. Este 27, o sea, el jueves, hay una convocatoria de discutir cómo sigue la cuestión de la lucha docente a partir de las 12 del mediodía, resuelva cada regional.